Gracias, señor presidente. Pues la verdad es que sí, yo lo primero que tenía es que era oportunista porque lo podrían haber hecho ustedes antes, pero aclarado que era el señor Manchón el motivo de presentar esta moción ahora sin que pueda ser tildada de oportunismo, y que seguro que viene a solventar aspectos cruciales de la vida de nuestros vecinos y de nuestros conciudadanos, que si sale adelante será mucho más llevadera y mucho más fluida a partir de ahora. El problema que tiene la memoria democrática, entendida como se ha hecho en este país, puede haber memorias democráticas como la alemana, que hacen su revisionismo y critican tanto el gobierno del régimen nacionalsocialista como la posterior represión comunista, que legalizan a ambos partidos para que no se vuelvan a repetir, como ya ha dicho el Parlamento Europeo en algunas de sus resoluciones. Es que la memoria democrática que nos hemos dado en España es democrática simplemente por el hecho de que se ha aprobado en el Parlamento, pero vamos, sobre todo, aparte de democrática, es selectiva. Solo se centra en recordar o recuperar los hechos o las actuaciones de un bando y en condenar o en seguir tildando o machacando las actuaciones del otro bando. Por desgracia, las guerras, esto me retrotrae a mí a una clase en los salesianos, pues, como nos decía nuestro profesor de sociales cuando había que estudiar esto, pues la guerra civil es la más incivil de todas, indudablemente. Pone hermano contra hermano, vecino contra vecino, y los problemas del INDES pues se acaban solucionando, que llevan años heredados, pues, cuando uno tiene la posibilidad de estar en un bando que se superpone al otro. Esa memoria común que dicen ustedes en su moción de nuestro pasado y su pedagogía social, pues precisamente es que la memoria común, ya les digo, es una memoria común que es selectiva, que es solo parcial, y lo que da miedo es la pedagogía social, porque si solo vamos a enseñar una parte, ya la izquierda en este país cuenta en su haber el señor Sánchez, que es profesor que sabe del canon de enseñanza. Los gobiernos socialistas ya se cargaron en latín, ya se cargaron en filosofía, el PP no hizo nada por recuperarlo y la historia ya la tenemos enseñándola a partir de 1812, cuando pegamos el primer tiro para echar a las tropas napoleónicas, porque el resto ya no tiene nada que ver. No vaya a ser que sigamos estudiando los reyes católicos en los colegios y nos vayamos dando cuenta pues, de esas mentiras o de esas medias verdades que se cuentan en otros puntos de España, en otras zonas de España, sobre que no hemos sido un país o que somos una invención reciente, o que unos condados catalanes pues, se quieren adueñar de todo el reino de Aragón. Parece ser que el único vestigio que les queda a ustedes ahora en el punto de mira aquí es la cruz de los caídos, que creo recordar de pequeño que estaba al lado de la Chonte de la Virgen de Gracia, que se trasladó, yo creo que sí, señora, me parece que estuvo allí instalada. Luego ya se trasladó al cementerio, a la ubicación que tiene, y que en definitiva el señor Manchón tenga o no tenga restos, pues no deja de ser lo que podría calificarse como un cenotafio, y es un recuerdo a unas personas que murieron, que cayeron en un conflicto bélico y que no tiene por qué tener contenido de restos humanos para poder ser valorado. La historia da muchas vueltas. Ya he visto que aquí pues ya retiraron ustedes la medalla de oro de la ciudad al general Franco, que luego retiraron las medallas de plata y brillantes pues, a los ministros que habían estado por aquí, ¿no? Al marqués de Suances, al señor Planel, todos los que habían puesto en marcha pues el caso de la antigua Carlos Sotelo. Sotelo, que ya saben ustedes que nuestro equipo se llamaba así por el señor que fue asesinado, el líder de la oposición, que fue asesinado a tiro por los guardaespaldas del presidente del gobierno socialista en aquel entonces, antes de que se alzara la guerra, ¿vale? Y de todas esas, de las 5 razones que nos han puesto ustedes, aunque
que ha leído la señora Mora. Hay una que no he puesto, que es la sexta, hacía alusión a ella la señora Arroyo Yuentas del PP, y que se conservarán aquellas menciones que sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurren razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley. Me gustaría saber si han tenido ustedes en cuenta eso, porque no sé si ha tenido usted un lapsus. En el escrito, por lo menos, que se nos ha pasado, pone cruz, pero usted misma, señora Mora, se ha referido a él como monumento, no se ha referido como cruz. A la cruz se la respeta como cruz, que es lo que no hace falta decirle la cruz de los caídos y ya está. Había algunas cosas aquí bastante llamativas en esto de cuando se retiraron las medallas de plata, que decía por aquel entonces concejal no adscrito, don Joaquín García Cuevas. Dice: me gustaría que todo, se dirigía al señor Peña, que era el interviniente por el PSOE, me gustaría que todo el empeño que usted toma en defender esta moción, como lo está demostrando, lo dedicara a conseguir que por Puerto Llano pase la autovía. Cuánto hemos avanzado y cuánto hemos conseguido en esto, a conseguir que la promoción económica en Puerto Llano se multiplique, a conseguir que la densidad de población supere los 52.000 habitantes, firmaba yo y los 50, pero vamos a bote pronto, y en definitiva a conseguir mayor progreso y desarrollo económico para nuestra ciudad. Incluso intervenía también el señor Manchón, que sacaba a colación, porque habían citado a Maduro, y decía que, venga hombre, que esto estaba ya muy manido, mire, Maduro no me puede gustar o no, me puede gustar o no el gobierno de Maduro, pero el gobierno de Maduro se elegido en Venezuela, y en una dictadura lo que jamás veremos cuando hay una dictadura real es a un fulano en una manifestación autoproclamándose presidente. En una dictadura jamás de los jamás veremos eso, jamás, o sea que tal dictadura no debe ser. Se pasa usted un día por el hospital y le pregunta a muchos de mis compañeros emigrados de Venezuela qué opinan de si el régimen del señor Maduro es o no una dictadura. Centrándonos en el tema, que si no luego el alcalde me va a regañar si no es aquí cuando vaya a más televisión, así que no sé dónde prefiero que me eche la bronca, vamos a volver a lo mismo. Es decir, ustedes podrán ver que la cruz de los caídos es un insulto a la memoria histórica, que la ley que se aprobó tiene que hacer que se retire, pero lo primero que hay que hacer cuando hablamos de temas históricos, y este lo es porque se fundamenta en una guerra civil que se inicia el 18 de julio de 1939 y termina el 1 de abril de 1939, es lo que siempre te enseñan en el colegio de profesores de historia. La historia hay que juzgarla en el momento en el que se produce. Por supuesto que se cometieron aberraciones, si ustedes han leído Por quién doblan las campanas, pues pese a que lo escribe Ernest Hemingway, que fue voluntario de las brigadas internacionales, pero adopta una posición bastante neutra en el cual reconoce excesos por parte de los dos bandos, y los nombres de las personas que están en esa cruz pues fueron personas que murieron por los ideales que en ese momento tenían y lo que en ese momento pensaban, y no todos murieron matando a otras personas. Es decir, hay personas que están ahí porque fueron asesinadas por personas del otro bando. En Estados Unidos tuvieron que pasar 50 años para que el Congreso le devolviera la ciudadanía al general Lee, que fue el jefe de los confederados, pero se la devolvieron y ya está. En estos países lo que se suele hacer con las leyes es ir cerrando heridas, no estar reabriéndolas continuamente. Y si me voy a poner a leer, que ahora parece mucho que no está la señora Rodríguez aquí para dar fe, no voy a leer todo el libro, pero sí que me gustaría trasladarnos al puertollano, que probablemente sería el puertollano previo a donde luego se eligió o se puso esa cruz. Que por cierto, yo cuando voy a hacer los exámenes a Valdepeñas, hay uno en el centro de Moral de Calatrava y hasta ahora no creo que haya pasado nada, y está en el centro. Cito: las autoridades gubernativas prácticamente desaparecieron tras el 18 de julio de 1936. La violencia se hizo dueña de la vida pública, coincidiendo con el vacío de poder de los primeros meses de guerra. Al grito de unión, hermanos proletarios, la clase obrera de Puerto Llano se mantuvo cohesionada para hacer frente al enemigo común.
Hubo necesidad de imponer la disciplina a grupos de oportunistas e incontrolados que buscaban actuar aisladamente. Lo que no se pudo controlar fue la indignación desatada en contra de los que apoyaban el levantamiento. En Puertollano, la tarde-noche del 18 de julio de 1936. Cuando pasábamos para nuestra casa ya estaban quemando los santos de la iglesia de la Asunción. A mi hermano, que era 4 años mayor que yo, le entregaron un fusil y se hicieron cargo del pueblo. Aquella misma noche comenzó el registro de los domicilios de los que eran de la derecha, requisándoles todo el armamento que tenían hasta que llegaron a un domicilio donde vivían un matrimonio con sus 3 hijos. Es el célebre enfrentamiento de los Cabañeros, que ya saben que necesita ser tras 12 horas de enfrentamiento en la que se enfrentan el padre y los 3 hijos. Las fuentes oscilan entre 4 y 2.000 personas, pues tiene que ser reprimido con las ametralladoras de la Guardia Civil que se colocan en la torre de la Asunción, al tiempo que tienen que esquivar baldazos de aceite hirviendo que estaban preparando las mujeres de los que les estaban haciendo el cerco por fe. Pero bueno, al final los vence. Indudablemente Puertollano ha sabido hacer honor a su tradición izquierdista y el gobierno y la república, puesta en tan duro trance con sus enemigos, tienen en él uno de sus más firmes puntales. ¡Viva la república! Las tropas o los republicanos de Puertollano llegaron a luchar hasta Villanueva de Córdoba y Villanueva de la Serena. Según la causa general, no les martirizo más con lo de los Cabañeros, pero aún si es digno, creo que fue por tus planos o alguien hizo una investigación, si es digno que se la lean, está en internet, y ya me centro en esto. Cierto es que en Puertollano se produjeron asesinatos y abusos lamentables en los primeros meses de la guerra. En concreto, en el registro civil, 35 hombres ejecutados en sitio inmediato a la entrada del cementerio municipal, figurando habitualmente como causa de su muerte la de hemorragia cerebral traumática o hemorragia interna traumática. El último fue Eugenio Francisco Llévenes Martín, el 18 de diciembre de ese mismo año. Destacó el del virtuoso y anciano, de 63 años, sacerdote Jaime Caballero, cuyo fallecimiento, tanto y justificado sentimiento causó en la población por tratarse de una venerable persona en todos los aspectos de su vida, en la que tanto bien hizo, fusilado en Las Pocitas el 26 de julio. Su último deseo camino de Las Pocitas fue poder ser enterrado a las puertas de la ermita de la Virgen de Gracia, que es lo que daban los muros. Dijo que cavaría él mismo su fosa, pero no se le concedió. La lista de fallecidos de Puertollano por muerte violenta durante la Guerra Civil figuran un total de 73 víctimas. Esto no se trata de cruces, no se trata de lápidas, es decir, tanto derecho tiene la lápida de todos los que dieron su vida por la democracia como la cruz de aquellas personas que dieron su vida, no a lo mejor estando en el campo de batalla, sino siendo sacados de su casa para ser llevados a la tapia del cementerio. Si eso creen ustedes que es la exaltación de un régimen que ya pertenece a la historia, pero a la historia que debe ser aséptica y que debe juzgar desde otros ámbitos, pues lógicamente, sinceramente, tenemos que discrepar. Es decir, la cruz será lo que sea, está instalada en terreno en un camposanto, probablemente, yo hace un montón de tiempo que no la veo, pero está casi al pasar a mano derecha, se le puede reconocer o atribuir algún valor religioso, y sinceramente creo que esto simplemente es algo más de un acto más pues, de esta desmemoria democrática o esta memoria democrática selectiva que tenemos. Por ley, indudablemente, la tenemos y como tal tenemos que aceptarla, pero sinceramente no creo que aporte nada a Puertollano, no creo que hoy haya nadie, si dejáramos que las heridas se cerraran. Estoy hablando, está hablando un nieto de un cenetista, aunque hayamos cambiado mucho, pero vamos, que si dejáramos que las heridas se cerraran, esto prácticamente por desgracia a nivel educativo casi ni se toca ya, o será una visión muy secada, y si dejáramos que las heridas se cerraran no creo que tuviéramos que llegar a esto. Yo creía, fíjese, aparte de la cruz, tenía por aquí la foto, que lo que iban a decir ustedes que se quitaran eran las plaquitas estas del yugo y las flechas que pone de cuando el Ministerio de la Vivienda hacía casas, porque esto también les habrá llamado la atención, ¿vale? Entonces, sinceramente, pues no podemos apoyar su
su moción. Creemos que es partidista, que se basa en una ley que no compartimos, una ley que no creemos que deba estar limitada solo a eso, y eso sigue recomiendo este libro, 100 años para la libertad, historia y memoria del socialismo puertollano, que es de donde se han extraído los pasajes que les he leído. Muchas gracias, señor presidente.